peligros de la idolatría, recordándoles el ejemplo de Israel en el desierto. Aunque todos los israelitas compartieron las bendiciones de Dios, pasaron por el mar, comieron el maná y bebieron del agua de la roca, Cristo mismo, muchos de ellos cayeron por causa de la idolatría, la inmoralidad y la desobediencia, y fueron juzgados severamente. Pablo enfatiza que estas historias fueron escritas para nuestra instrucción, a fin de que no codiciemos el mal ni pongamos a prueba a Dios. La idolatría no es un simple error ceremonial, sino una comunión real con los demonios. 20. Y participar en los sacrificios ofrecidos a los ídolos es participar con fuerzas espirituales malignas. Por eso, Pablo exhorta a huir de la idolatría, 14, y recuerda que no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios a la vez. Luego enseña principios prácticos sobre la libertad cristiana. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, evitando tropezar a otros y viviendo de manera que tanto judíos, griegos como la iglesia de Dios sean edificados. Muy bien. Muy bien, hermanos. Hermano, me dice cuando está la presentación. Muy bien, hermanos. Hoy nos vamos a situar en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Ustedes tienen todos Biblias? Si no, si tienen las del teléfono, está bien. 1 Corintios 1, 10. El tema del día de hoy lo hemos titulado Huir de la idolatría. Una advertencia para los que creen estar firmes. Y vamos a comenzar con nuestra introducción. La carne sacrificada en el mercado o en el templo. En Corinto, la carne sacrificada a ídolos era parte de la vida diaria, de la cultura de los corintios. Era parte de su idiosincrasia, era parte de algo de todos los días, como cuando el costarricense va a comprar pan. La comida que se sacrificaba, los alimentos, se sacrificaban en los templos y llegaban a los mercados y ahí se distribuía. Todo era consagrado y apartado para ídolos falsos, ídolos sin poder, pero, muy importante, hermanos, ídolos con los cuales, si no se tenía cuidado, se podía estar cayendo en una grave falta hacia Dios de idolatría. Y vamos a ver por qué, con el paso del tema. Pablo hace una distinción vital que es sumamente importante en esta introducción. Él dice que comprar carne en el mercado y comerla en la casa no es idolatría, no lo es. Pero participar, escuchen muy bien la diferencia, participar en los banquetes religiosos en honor a los ídolos, sí lo es. Porque eso implicaba que al usted estar ahí viendo el acto de adoración, usted participaba con comunión con los demonios, ¿verdad? Este capítulo es una advertencia solemne a la iglesia, que somos usted y yo, del peligro de caer en la idolatría, como cayeron los antiguos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, así es. Y hay un cuadro comparativo que está ahí. La situación que es comer carne en el mercado, permitido por Pablo. Sí. Razón, no hay comunión con los ídolos. No hay intención ni conciencia. Muy bien. Comer en casa de un incrédulo. Sí, con una condición. A menos que se diga que fue ofrecida a los ídolos. Entonces, por la condición de conciencia, es mejor no comer. Recordemos que anteriormente Pablo había dicho que los ídolos eran nada, pero que esa situación podía generar en alguien un tropiezo en su fe
a causa de nuestras acciones. Siempre el cristiano tiene que medir su libertad en lo que no haga tropezar a su prójimo. Somos libres de hacer lo que queramos siempre y cuando no hagamos tropezar al prójimo. Situación 3. Asistir a banquetes en templos o en honor a ídolos, ¿qué dice Pablo? No participen. Razón es participación con demonios. Entonces, hasta ahí lo que Pablo nos dice es que el creyente debe de guardarse, escuchen muy bien, guardarse de la idolatría, a tal punto en que trate de abstenerse de participar o estar en lugares donde se haga culto a otros dioses. Debe de abstenerse, porque puede terminar participando en la mesa y en la comunión, porque lo dice más adelante, con los demonios, ¿verdad? Muy interesante. Y la prédica del día de hoy va a estar basada en 4 ejes. Y estos 4 ejes nos van a dar la explicación pues contextual y también la aplicación a nuestros días. Amén. Entonces, primer eje, la historia de Israel. Utiliza la historia de Israel como una advertencia. En el versículo 1 al versículo 13. Aquí el apóstol Pablo habla de que aunque el pueblo de Dios había sido bendecido por Dios, podía caer en idolatría. Y utiliza 2 versículos. Vayamos al versículo 6 de 1 Corintios 10, 6 y 7, y dice, versículo 6 de 1 Corintios 10. ¿Lo tienen? Ok, dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. No seáis idólatras como algunos de ellos. A la situación a la que se está refiriendo el apóstol Pablo como ejemplo es a lo que sucedió en el libro de Éxodo capítulo 32, cuando Moisés subió a recibir la ley y veían que no bajaba. Ellos decidieron hacerse a sus dioses, y dentro del contexto de hacerse a sus dioses cayeron en otras prácticas relacionadas con la idolatría que habían aprendido del contexto egipcio, que incluían ciertas cosas de muy lamentable proceder, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que dice es que Israel experimentó grandes bendiciones espirituales, como muchos de nosotros que podemos experimentarlas, pero muchos cayeron en idolatría también. Y nos dice, con todo el sentido y el tema que tiene hoy la predicación de la advertencia a no caer en la idolatría y a estar firmes, que cualquiera puede caer y podemos caer en idolatría. Cualquiera de nosotros puede lamentablemente estar incurriendo en una práctica que ofende al Señor y que inclusive puede hasta tener, por nuestra ignorancia, una hermosa comunión con demonios, ¿verdad? Qué importante es esto. La ignorancia que nosotros tenemos puede hacer que ofendamos a Dios. Y no solamente de ignorancia, sino también en muchas ocasiones nuestra simpleza. El hecho de creer que no va a pasar nada. Más bien la Biblia hace un énfasis a que el cristiano tiene que estar muy al tanto de no entregar su corazón a los ídolos. Entonces, hermanos, mi amor sí está hermoso. Vaya, termina. Vaya. Entonces, esto es muy importante. Pablo cita ese episodio del becerro de oro y el culto acompañado de esa inmoralidad, porque de esto derivaban esas prácticas que también hacían los corintios. O sea, usted
cuando era cristiano, realmente tenía que apartarse totalmente de la religión que ejercía pagana los corintios, porque eso le iba a llevar a involucrarse en la inmoralidad que conllevaba el culto de la cultura de Corinto. Y Pablo hace un énfasis drástico a la iglesia a decirle: no participen en absoluto nada que tenga que ver con este tipo de idolatría. Ahora, estamos viendo el panorama más drástico de lo que sucede con la idolatría, y a entender que siempre que hay idolatría, lamentablemente terminamos entregando no solamente el corazón, y en muchas ocasiones nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras energías en eso. Por eso es que hay una advertencia tan severa en que la vida del cristiano tiene que estar puesta en todo su ser en el Señor, para no caer y resbalarse en este tipo de prácticas de ningún tipo. Muy bien, ahora el versículo 12 de 1 Corintios 10, 12 hace un llamado a tener una humildad espiritual, y nos llama a todos nosotros como cristianos en lo siguiente. Dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que cree que está firme y dice: yo soy del Señor, a mí nada me mueve, estoy en la roca firme, estoy total y completamente en toda la disposición de siempre obedecer al Señor, tiene que velar y hace un llamado constante a que usted debe tener un corazón humilde. Generalmente, una de las frases más llamativas cuando el corazón no es humilde es: yo no voy a caer, yo soy diferente a los demás, yo no soy como el resto, porque yo tengo una vida devocional muy activa. Yo soy una persona que oye la palabra de Dios todos los días y escucha los salmos y los himnos hasta que mandan la iglesia, hasta que mandan ustedes, pastor. Soy una persona distinta, pero la Biblia nos encaja a todos en el mismo nivel de debilidad. Todos pueden caer, todos tienen que estar apercibidos, todos tenemos que estar buscando constantemente ser más fieles al Señor. Amén. Tú tienes que entender que tu compromiso con el Señor se renueva diariamente. No puedes vivir de un compromiso añejo. Tienes que todos los días levantarte y decirle al Señor: ayúdame a ser fiel, ayúdame, Señor, a permanecer fiel para no caer. Y esto es lo que Pablo le dice a los corintios en este primer eje. Les dice: aún hasta los hombres que han recibido la bendición del Señor pueden ceder ante la tentación de la idolatría y lo que desencadena la idolatría. De hecho, nosotros terminamos haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de un carácter cristiano, que van en contra hasta inclusive de nuestros principios y personalidad, enumerando lo que es nuestra ética y nuestra moral. A veces por personas, por situaciones sociales, y son ídolos que usurpan el corazón del hombre y traicionan la lealtad al Señor. Eso es un ídolo. Todo lo que usurpe y quite el lugar de Dios, la fidelidad hacia Dios, es un ídolo. Recordemos un ejemplo práctico en el libro de Daniel, cuando estaban aquellos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, delante del dios de oro de Nabucodonosor, y viene este hombre y les dice: si no se postran, morirán. Estamos hablando de un ídolo literalmente, pero estamos hablando de una presión social. Si no hacen esto que contradice la voluntad de su Dios, ustedes morirán. Vemos claro y plasmado cómo lo que intenta quitar nuestra lealtad hacia Dios se convierte en un ídolo. La aceptación social puede ser un ídolo. Nuestras parejas o esposos pueden ser un ídolo. Inclusive nuestros compañeros de trabajo pueden ser ídolos. Y nosotros no estamos viendo que Dios nos pide su lealtad incondicional
Y nos dice: el que esté bien, mire que no caiga. Examínese dónde está puesta su lealtad y su corazón. Amén. El segundo eje nos revela el altar. Todas las acciones que hacemos reflejan un lugar de adoración. Este segundo eje, en los versículos 14 y 22 que vamos a estar viendo, nos dice que participar de un culto idólatra es participar con los demonios. Y hay versículos claves. Versículo 14, 1 Corintios 10, 14. ¿Lo tienen? 1 Corintios 10, 14. Dice: huir de la idolatría. Tenemos que huir de todas las formas de idolatría. La participación a la idolatría puede terminar conduciéndonos por caminos que ofenden a nuestro Señor. La Biblia no dice enfrenta la idolatría, dice huye de la idolatría. No dice lucha contra la idolatría, dice corre y aléjate de ella. Porque el corazón de todo hombre es débil ante los ídolos. Bien lo decía aquel reformador famoso, Juan Calvino: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Nosotros, por naturaleza pecaminosa, tendemos siempre a crear de las personas ídolos. Nuestros ídolos sirven simplemente para defraudarnos, para que en los momentos en que requerimos de algo sean puestos a prueba y nos muestren que no eran nada. Eso sirven los ídolos, ¿verdad? Los ídolos no se comparan a nuestro Señor. Pero lamentablemente todos los que estamos en esta carne y que hemos caído, ¿qué hacemos? Idolatramos figuras públicas, idolatramos familiares, idealizamos, que es muy similar a la idolatría, a nuestra familia. Y debemos de recordar que el Señor nos dice a nosotros que debemos de promover el culto familiar, pero no el culto a la familia. Y eso es algo que lamentablemente hoy en día está en boga. ¿Qué quiere decir boga? De moda. La familia acá, la familia allá, ser un hombre de familia, y se ha olvidado el Señor y han reemplazado la imagen y el propósito de la familia por la familia per se, por la familia de por sí. Y no decir la familia correcta es la que se entrega a Cristo y glorifica a Cristo. No dicen quiero tener una familia, pero hermano, esa familia tiene esto y otro. Sí, no me importa, solo quiero una familia. No han entendido el propósito de su familia. Y aunque esto parece que nos desvía un poco del tema, nos reubica y nos dice que hasta en las intenciones más puras, lamentablemente hay un engaño en el corazón del hombre. El engaño se ubica y se centra en que nosotros siempre nos traicionaremos y nos sabotearemos a nosotros mismos. Nos saboteamos. Venimos y saboteamos la obra de Dios que hay en nosotros. La obra que Cristo está haciendo constantemente está siendo atacada por nuestro viejo hombre, y para peores, dentro de la idolatría también se regodean los demonios. Qué duro, ¿verdad? Pero bueno, aunque no caemos en este extremo, ¿verdad? Porque hay que ver que hay personas que han abandonado su fe por otras personas y por otras acciones. No sé si ustedes recuerdan a ese cantautor que dice: lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado y mi religión, ¿verdad? Una oda a la idolatría de una pareja. Hay gente que hace eso, deja su credo, su pasado y todo lo que conoce como piadoso con tal de seguir a alguien. Dígame si en ese tipo de expresiones no están los demonios regodeándose. Claro que se están regodeando, están diciendo: estás quitando al soberano del trono y estás poniendo a un mortal en el trono, y has cambiado tu ética, tus valores, tu moral por seguirlo. Los demonios se regodean, y inclusive ahí está Satanás. Y nosotros tenemos que ver
que así es como funciona el altar. El altar revela cuál es nuestra comunión espiritual, y Pablo dice, algunos sustituyen la comunión con Cristo, que es la cena del Señor, y se van a participar de otras acciones, se van a participar de otra comunión, y en esa comunión generalmente hay pecado, y en donde hay pecado están los demonios, ¿verdad? Ahora, habla de que hay una alianza con los demonios, hay una alianza ceremonial, la cual nosotros no vemos ni la entendemos. Muchas veces nosotros decimos, eso no es nada, pero no estamos entendiendo que estamos entrando en una relación con Satanás. Cuando entregamos nuestra vida a los ídolos, entregamos nuestra relación con el diablo. Y Cristo viene a reemplazar eso con la comunión que Él tiene con su iglesia. Y Pablo advierte a los cristianos que no solamente es tener un idolillo por ahí, sino que estamos entregando toda nuestra vida espiritual. Qué severo como Pablo toma el tema de los ídolos y los muestra a la iglesia de que es un grave problema en la vida del cristiano. Por eso dice el versículo 21, vamos ahí, 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Qué fuerte, qué relación más interesante. Ahora, cuando estudiamos sobre ese tema, es que en el contexto también se servía carne y eventualmente se tomaba vino en las ceremonias idolátricas de los corintios. Entonces Pablo decía, no puedes compartir tu vida en la comunión del Señor, que es glorificar a Dios, ni podés venir después de que participas de esas obras con las sacerdotisas de Atenea, venir a la congregación del Señor y tomar de la comunión del Señor como si no pasara nada. Él decía, lo que tú hiciste allá fue tener una conexión espiritual con Satanás, y ahora estás viniendo aquí a tener una conexión espiritual con Cristo. Por eso es que este texto nos refleja también algo muy importante. La cena del Señor es una comunión que conecta al creyente con Cristo. Lo que venimos aquí a tomar y a comer pan no es solamente un beneficio carnal, sino que es un beneficio espiritual que a veces, muchas veces no somos conscientes de lo que eso implica, ¿verdad? Y Pablo lo deja claro. El tercer eje nos dice, no todo lo que es permitido edifica. No todo lo que es permitido edifica. Aunque algo sea lícito, amados hermanos, aunque algo no sea lícito, puede ser de tropiezo o tener vínculos idolátricos. Y aquí es donde la predicación se pone escabrosa y no nos gusta. Porque lo que nos dice es que, como veíamos la semana pasada, en el verso 23 de 1 Corintios 10:23, puede buscarlo y subrayarlo, 1 Corintios 10:23, es: todo me es lícito, pero no todo conviene. Si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, ¿verdad? Ahora, Pablo permite comer y compara la siguiente situación con algo muy importante, y es que todo lo que nosotros hagamos debe de preverse con las siguientes condiciones. Primero, ¿la Escritura lo permite? Sí lo permite. ¿Esto glorifica a Dios? Sí glorifica a Dios. ¿Esto edifica a mi prójimo? Sí edifica a mi prójimo. Entonces puedo hacerlo. Pero muchas veces nosotros decimos, ¿la libertad cristiana me lo permite? Sí me lo permite. ¿Esto glorifica a Dios? Más o menos. Más o menos, ahí. Más o menos. ¿Esto edifica a mi prójimo? No, pero salado. Y ahí es donde lamentablemente vemos que nuestro carácter cristiano no está bien. Y lamentablemente pecamos. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en nuestra cultura dice, yo no le debo nada a nadie, a mí qué me importa lo que los demás piensen de mí,
a mí no me interesa lo que los demás hablen de mí. Al único que le tiene que importar eso es al pastor y los ancianos, lo que la gente piense de ellos. Pero a mí que nadie se meta conmigo. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que hay un deber que todo cristiano debe cumplir, que está relacionado con su libertad y está relacionado con el amor al prójimo, que lo hemos estado viendo todos estos domingos. Así que, para nuestro cuarto eje, terminamos con lo siguiente: ¿cómo discernir los ídolos modernos? ¿Cómo discernirlos? Porque usted hoy no se va a ir a meter a ningún templo que no sea este, pero sí puede participar de la mesa y de la comunión con Satanás. Sí lo puede hacer. Hay muchas formas de hacerlo. Tal vez usted dice: no, pastor, yo explícitamente no me meto en una congregación donde derraman sangre para otro Dios. Pero debemos de entender que el problema de los ídolos no es solamente con un lugar físico, un acto físico, sino también conlleva a nuestro corazón. Por eso, la pregunta que hoy debemos de hacernos es: ¿qué es la idolatría moderna? ¿Qué es realmente lo que es esa idolatría? ¿Qué es lo que hace que yo caiga en idolatría hoy? ¿Qué es lo que hace que tú caigas hoy en idolatría? Qué importante es esa pregunta, hermanos. ¿Por qué? Porque la idolatría no es solamente postrarse delante de una imagen visible. No es eso. Es cualquier cosa que en el corazón esté ocupando el lugar de Dios. Cualquier cosa que esté usurpando el trono de nuestro Señor. Todo lo que no glorifica a Dios y no lleva a traer honra y gloria a su nombre es un ídolo. Y nadie en la carne quiere perder a su ídolo, su derecho, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Ezequiel 14:3. Me dicen amén cuando lo tienen. Ezequiel 14:3. El libro de Ezequiel nos habla de los ídolos en el corazón. Dice: hijo de hombre, ¿lo tienen? Ezequiel 14:3. Hijo de hombre, estos hombres todavía piensan en sus repugnantes ídolos. Mire lo que dice la Escritura cuando el Señor condena la idolatría de Israel, de los líderes. No dice que ellos participan corporalmente, dice que están en su corazón. Son ídolos que se han albergado en su corazón y Dios los abomina, porque para Dios es semejante la participación ritual en un lugar físico como la participación ritual dentro del corazón, ¿verdad? Y nosotros muchas veces dedicamos más horas de nuestro tiempo a pensar en aquellas cosas que son contrarias al Señor y se convierten en ídolos, antes inclusive de pensar en el Señor mismo, ¿verdad? Y aquí Ezequiel nos dice que el corazón del hombre puede albergar estos ídolos, y al albergar estos ídolos puede engendrar una aversión del Señor contra quienes lo tienen. Y dice: tienen entre ceja y ceja estos obstáculos que los hacen ¿qué? Tropezar. La expresión es que hay una obsesión latente a desobedecer al Señor, a tener ídolos dentro del corazón, ¿verdad? Y dice: ¿por qué ahora debo permitirles que acudan a pedirme ayuda? Eso es otro contexto. Dios tiene ahí su vindicación, pero lo que realmente quiero reflejar el día de hoy a través de este texto es que hay y pueden haber ídolos de los cuales no estamos llevando una relación sacerdotal a un templo, pero sí estamos dedicándole horas de nuestro tiempo, sacrificándoles horas de nuestro tiempo y de nuestro corazón a estos ídolos y no al Señor. Aunque yo no vaya allá, aunque yo no vaya a creer que estoy en una misa negra, sino que estoy aquí en mi mente y en mi corazón maquinando a favor de ellos. Dios odia ese tipo de idolatría también, ¿verdad? Colosenses 3:5
nos habla de que también toda avaricia conduce a la idolatría. Esto es muy importante, hermanos. La avaricia conduce a la idolatría. Muchos dicen nada más avaricia. Yo quiero que hoy mantengamos este texto y digamos lo siguiente: intenciones, motivaciones. Nuestras motivaciones por lo que hacemos las cosas pueden reflejar que hay un ídolo dentro de la avaricia misma, como lo dice Colosenses 3:5, ¿verdad? Algunos creen que la avaricia es un problema de la gente que tiene dinero, pero en realidad no. Hay muchas personas en toda la condición humana que pueden ser avaros y ser pobres, ¿verdad? O no tener suficiente dinero, clase media. Y la Biblia nos enseña eso, que el problema de la avaricia es una condición del pecado y el corazón, una condición social. Porque si estamos diciendo que la avaricia es una condición social, entonces estamos diciendo que el hombre se puede corregir con un tipo de conducta diferente y estamos negando la eficacia de la salvación del Señor. Ahí hasta hicimos un recuento de lo que puede ser una herejía, ¿verdad? Romanos 1:25, también Romanos 1:25 nos dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Habla de que todo lo que está fuera del trono de Dios representa idolatría, ¿verdad? Estos textos nos muestran eso. Y vamos a estudiar esto. Formas comunes de la idolatría moderna. Primero, el entretenimiento sin discernimiento. Muy importante. Series, películas, música, redes. No todo es pecado. Muy importante. No todo es pecado, pero mucho exalta lo que Dios aborrece. No todo es pecado, pero hay ciertas cosas que exaltan lo que Dios abomina. La sexualidad sin límites, la violencia, el ego, todo ese tipo de cosas exalta lo que Dios odia y es una afrenta contra Dios. Hay blasfemias en ese tipo de cosas y nosotros las protegemos y decimos: con mi serie no se meta, pastor, con mis cosas no se meta, son mis cosas, porque así como el padre Abraham tenía sus ídolos escondidos, guardaditos, así también nosotros muchas veces tenemos ídolos que son intocables, personas, cosas que nadie puede tocar y que es mejor que ni siquiera las comente, dicen, porque entonces vamos a tener un problema serio. Pero tenemos que orar y tenemos que entregar esos ídolos y de ponerlos a los pies de aquel que es el Rey soberano. Amén. Para que toda nuestra vida sea conforme al Señor. Así que el entretenimiento sin discernimiento es un tipo de idolatría moderna. La repetición, hermanos, forma afectos. Si yo participo de una cosa mucho, creo afecto. Y cuando ya uno tiene afecto por algo, el corazoncito duele quitarse. Es que en mi infancia así me enseñaron mis padres, esto es lo que yo siempre he hecho. Escúchenme muy bien, escuchen muy bien esta parte que quiero que les quede muy claro en su corazón. Nos acostumbramos a aplaudir lo que llevó a Cristo a la cruz. Nos acostumbramos a aplaudir lo que llevó a Cristo a la cruz. Y este tipo de idolatría está ahí en nuestro corazón y si se queda, se fermenta y hace caldo de cultivo para otros pecados, o sea, deriva a otros pecados. ¿Cuál es el ídolo de tu corazón que ahorita está gobernando el lugar de Dios? Hasta que tú lo quites de ese lugar, hasta que tú estés dispuesto a lidiar y confesar que tu ídolo ha reemplazado la ley de Dios, ahí permanecerá, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esto. Pregunta: ¿lo que consumo alimenta mi alma o entorpece mi comunión con Cristo? Vuelvo a preguntarles:
Lo que consumo alimenta mi alma o entorpece mi comunión con Cristo. ¿Me está llevando a ser mejor cristiano? ¿Me está enseñando a que debo de perdonar? ¿Me está enseñando a que debo de ser mejor papá, mejor hijo? ¿O me está mostrando que hay un camino diferente al que el Señor me ha señalado? Qué importante es esto, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. Dentro también de las formas comunes de la idolatría moderna, festividades culturales con raíces idólatras, participar de celebraciones donde se honra a santos, vírgenes, espíritus muertos, ¿verdad? Eso no es neutral, eso no es algo neutral, eso es sincretismo, que quiere decir la mezcla de religión y en este caso de la piedad del Señor con demonios y con creencias que están fuera de la dogmática, de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Muchas veces, por no ser radicales, nos sentamos en la mesa de los demonios disfrazada de tradiciones, ¿verdad? No, es que no, son las costumbres de la familia tal, no. Y bueno, ahí están orándole al muerto, pero yo, Señor, usted sabe que yo esa empanada chivera la santifico. Pero el Señor no dice eso, el Señor dice: si estás ahí, estás participando de la mesa de Satanás. No puedes ir a un lugar donde se está manifestando expresamente una oda, una convocatoria y un llamado al demonio y estar cómodo, ¿verdad? Tremendo. Y esto es lo que el Señor nos dice. Lo que para el mundo es cultura, para el creyente puede ser una traición. Muy importante. Y el apóstol Pablo lo deja así: no negocies tu lealtad de Cristo por los demás, no la negocies, ¿verdad? Primera de Corintios 10:21 lo dice. Primera de Corintios 10:21: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. Dentro también de esta cultura de ídolos modernos vemos este punto: la idolatría del éxito, el trabajo y del estudio. No es malo trabajar, hermanos, o estudiar con excelencia, pero si nuestra identidad depende de esto, estamos haciendo un ídolo de nosotros mismos. Es que yo tengo que ser así, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Ídolos somos nosotros, no es una medalla, no es una piedra, somos nosotros, ¿verdad? Muchos cristianos justifican su frialdad espiritual por la temporada que están viviendo, cuando en realidad han desplazado a Cristo, que debería de ser su centro. No puedes dejar que estas cosas consuman tu relación con Dios, tu tiempo de congregación. Tienes que luchar por tu vida espiritual, porque hay ídolos que pueden engendrarse en el corazón. Y los ídolos no dicen: hola, soy un ídolo. Ellos se ocultan dentro de intenciones buenas, dentro de motivaciones correctas, dentro de ciertas cosas que parecen inofensivas y buenas. No es correcto. Y el Señor hoy está examinando nuestro corazón a través de su palabra. Nos está hablando, ¿verdad? No justifiquemos nuestra frialdad espiritual cuando hemos reemplazado la gloria de Dios por quizás este tipo de idolatría moderna. El corazón se revela cuando decimos: no tengo tiempo para orar, pero sí tengo tiempo para avanzar en mi carrera. No tengo tiempo para orar en la iglesia ni venir a la congregación, pero sí estoy avanzando en otras áreas. Ahí se refleja si realmente hay un ídolo en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando creces mucho en un área, pero no creces en lo espiritual, estás experimentando un tipo de idolatría, ¿verdad?
y hay perdón del Señor. Marcos 8:36, todos lo hemos oído, ¿verdad? ¿Qué dice Marcos 8:36? ¿Podemos buscar? Marcos 8:36. Lanza una pregunta que podemos reflexionar. Dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si está perdiendo su alma? Pues la pregunta se responde sencillamente: de nada. De nada le sirve tener todo si no tiene su alma hallada en Cristo, ¿verdad? Otro de los ídolos modernos es la idolatría de la familia y de las relaciones. Dios nos manda a amar a nuestra familia, pero nunca ponerla por encima de Él. Nunca. Muchos se justifican diciendo: lo hago por mi familia, pero en realidad la adoran como su fuente de significado. Están adorando a la familia, ¿verdad? Otros no avanzan en obediencia a Cristo porque temen el rechazo de su pareja o de sus parientes. Se quedan pequeños espiritualmente porque no ven apoyo en sus cónyuges, no ven avance en ellos y dicen: yo tampoco voy a avanzar, ¿verdad? Jesús dijo, Mateo 10:37, para confrontar esto, Mateo 10:37: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Y por último, uno de los ídolos modernos más fuertes es el yo mismo, como ídolo, culto a mi comodidad, a mi voluntad y a mi imagen. Vivimos en una época donde el hombre se adora a sí mismo, adora su cuerpo, sus derechos, sus emociones, su opinión, ¿verdad? Muchos rechazan la cruz porque implica morir a yo. Cristo se vuelve un accesorio, pero no un Señor. Se vuelve algo que me hace bueno. Es un plus dentro de la gran gama de productos que ofrezco. Soy guapo, soy alto, soy estudioso, soy esto y lo otro, y además soy cristiano. Pero Cristo no es el Señor. Esto ha generado que en la cultura actual este ídolo sea uno de los más fuertes y contundentes. Amén. Hay un llamado pastoral en esta mañana. Si has descubierto un ídolo en tu vida, huye de él corriendo a Cristo. No lo justifiques, no lo escondas. Cristo ya fue crucificado por nuestros ídolos. En Él hay perdón, hay limpieza también y hay restauración. Él no nos rechaza por haber sido idólatras, ni por serlo hoy en día, sino que nos recibe con gracia para hacernos verdaderos adoradores de Él, y quita nuestros ídolos, los ídolos de nuestro corazón. Jesús mismo le dijo a los discípulos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 21, 1 de Juan capítulo 5 versículo 21 les dijo: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Verdad? Amados hermanos, algo muy importante que debemos de entender es esto: huir de los ídolos es correr, hermanos, acá, correr a Cristo. Huir de los ídolos es correr a Cristo. No huimos por fuerza propia. No corremos en esta carrera por nuestras propias fuerzas. Cristo ya venció a todos los ídolos en la cruz. Por eso dice Pablo que no son nada. Él derramó su sangre para redimirnos de nuestros adulterios. Él nos perdona y en Él hay saciedad, hay comunión, hay fuerza para resistir.
Por eso la Escritura le dice a todos: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Huyamos de la idolatría y seamos imitadores de Pablo, porque Pablo decía: así como yo soy imitador de Cristo, sean ustedes imitadores de mí. El parámetro más importante de la vida cristiana es ser como Jesús. Por eso, hermanos, el tema de los ídolos de nuestro corazón y de nuestra vida cristiana no es simplemente una cuestión de que si comemos o no comemos carne, sino que lo traemos a contextualizar hoy en nuestros días. Dios nos está reclamando algo muy valioso, que es nuestra vida. Cristo nos invita una vez más a confiar en Él, a glorificarle a Él, a exaltarle a Él, a traer gloria y honra a Él. Y nos lanza la pregunta que solo tú y yo podemos contestarnos: ¿cuál es el ídolo que está en tu corazón que no te permite avanzar y acercarte más a Dios? ¿Cuál es? Responde esta pregunta en tu mente. Pídele al Señor que te ayude, porque Él ha prometido que quien viene a Él no lo echará afuera. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra fiel nos instruye, verdadera nos guía. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por guardarnos de los ídolos. Permítenos poder traer gloria y honra a tu nombre, para exaltarte y para glorificarte todos los días de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Recordemos que hay reunión de mujeres 28 de junio